Luego de que él termina de hablar de Primera de Corintios 13, en Primera de Corintios 13 del amor, él invierte, me refiero a Pablo, un capítulo completo para hablar del don de lenguas y para regular dicho don. ¿Por qué razón el apóstol tiene que invertir un capítulo completo en un don? Respuesta: los corintios estaban sumamente maravillados con el don de lenguas porque era fácil de detectar y porque quizás generaba prestigio en ese tiempo. ¡Wow! Mira, este está hablando en otro idioma, y todos se abocaron a querer tener ese don porque ese don de alguna forma era fácil ser detectado, y quizás pretendían o pensaban que por medio de este don eran más espirituales. Es por esta razón que Pablo se dedica a escribir punto por punto y regular dicho don de lenguas. Antes de leer Primera de Corintios 14, tenemos que responder una pregunta. ¿Existen lenguas angelicales? La respuesta bíblicamente es sí. Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Hay una distinción, hay una separación. Hay idiomas humanos, hay idiomas angelicales. Y el segundo punto para afirmar que sí existen lenguas angelicales lo encontramos en 2 de Corintios 12:4, cuando Pablo está describiendo que fue arrebatado al cielo y dice lo siguiente: que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. Muy bien, sabiendo que tenemos lenguas angelicales y lenguas humanas, ¿por qué razón Pablo regula el don de lenguas adicional a ese uso excesivo que le estaban dando en los corintios? Quiero invitarte, desde ahora en adelante vamos a tener estudio en Primera de Corintios 14, para que lo mantengas abierto. Versículo 1. Seguid el amor. ¿Cuál amor? El descrito en Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Antes de seguir estudiando el don de lenguas, tenemos que saber para el presente qué es profetizar. Profetizar para el presente no significa ni tiene el mismo significado de lo que era profetizar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no habían llegado los apóstoles, no había hablado el Mesías, no había dado su mensaje, no había muerto ni resucitado, no teníamos la Biblia. Dios tenía una forma de comunicarse con su pueblo. Tenía un profeta que hablaba la voluntad de Dios para exhortar, para edificar, para consolar, para instruir a su pueblo. Para el presente, un profeta es el que utiliza esta Biblia. Cuando uno predica esta Biblia y habla lo que esta Biblia dice, uno está profetizando. Porque profetizar es hablar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita con lujo de detalles aquí. Vamos a fundamentar esto con la Biblia. Quiero leer una serie de versículos. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta escritura, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la capacidad para redarguir y para exhortar y para predicar la palabra? Dentro de este libro. Por otra parte tenemos 2 de Pedro 1:19, perdón. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra esta que tengo en mis manos, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Si viene un hombre y te habla cosas fuera de la Biblia, ten mucho cuidado si te dice que es profeta. Esta es la palabra profética más segura. Y para que no quede dudas, Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, hablando muchas veces y en muchas maneras, subraya lo que dice ahora, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en otro tiempo. En estos postreros días, notas cómo hay una distinción en otro tiempo. Ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. En este tiempo, profeta es el que utiliza este libro, el que predica este libro, el que habla de este libro, el que toda la doctrina que enseña está cimentada en este libro. No es el profeta del Antiguo Testamento que te agarra y te dice, así dice el Señor, a ti te va a pasar esto, esto y esto y esto y esto, y nada de lo que dice se cumple. Ese no es el profeta, ni el ministerio del profeta de la actualidad. Dicho esto, y aclarando esto, volvemos a 1 de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo acabamos de leer. ¿Cómo edificas a una persona? ¿Cómo exhortas y consuelas a una persona? Con el conocimiento que extraes de este libro. Si tú quieres saber cómo ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena esposa, cómo criar a tus hijos, cómo crear un emprendimiento, cómo liberarte de la ansiedad, de las depresiones, cómo tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, si quieres saber las cosas que vienen en el futuro, si quieres saber cómo tener la armadura de Dios, cómo disciplinarte, cómo crecer en conocimiento verdadero, cómo crecer en iluminación, todas las preguntas que tú quieras saber se encuentran en este libro. Todas las respuestas están aquí. Por eso es que profetizar, insisto, es hablar de este libro. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia, porque está hablando de la palabra de Dios. Así que, quisiera que todos habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, subraya, para que la iglesia reciba edificación. ¿Tú quieres hablar en lenguas? Interprétalas, para que cuando estés reunido en tu iglesia, los demás sean edificados. Y esto Pablo no lo dice una vez, lo va a seguir diciendo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Si yo me invierto a ustedes un tiempo, aquí tengo un grupo de personas, y yo comienzo, tengo una palabra profética que decirles, usted está siendo edificado. Usted no entiende ni papa lo que yo le estoy diciendo. Pero cuando nosotros hablamos de revelación, de ciencia, profecía y doctrina que están en este libro, usted está siendo alimentado porque dice, wow, no sabía que la Biblia decía esto. Wow, yo no sabía que esta es la respuesta que yo estoy buscando. Pero ¿sabe qué? Para profetizar se necesita tiempo de humildad y de estudio para sentarse en la palabra, para escudriñar la palabra, para creer en la palabra, para cavar pozos en las palabras. Pero muchos, tristemente, y lo digo con vergüenza, prefieren inventar sonidos que dicen que son espirituales en vez de estudiar para saber profetizar. Y por esto, muchos inconversos se espantan de lo que es la iglesia de Cristo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Seguimos estudiando.
Él coloca un ejemplo con instrumentos musicales en el versículo 7 y versículo 8, donde dice que no es simplemente el sonido, sino que tiene que haber las notas para poder detectar la melodía. Ahora, en el versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, porque pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones espirituales? Respuesta, te la acabo de decir: para edificar la iglesia. Y para edificar la iglesia tienen que haber palabras comprensibles, para que cuando el extranjero llegue, escuche palabras comprensibles y sean penetradas en su espíritu, no que escuchen ruidos que lo espanten. Versículo 13: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Nuevamente, poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo empiezo a hablar cosas que no tienen ningún significado, mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Qué importante lo que dice Pablo aquí. Cuando estamos reunidos, no podemos pensar solamente en nosotros, sino que tenemos que pensar también en la persona que tiene el lugar de oyente, y esa persona cómo está siendo edificada si no entiende lo que tú estás diciendo. Y el versículo 17 confirma esto diciendo: porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Y por qué es importante que el otro sea edificado? Porque somos un cuerpo. Tú no vas a la iglesia únicamente para mostrar tus dones. Vas a la iglesia para que tus dones ponerlos en servicio al otro. Porque somos así, somos un cuerpo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora Pablo se va a colocar como ejemplo y presta mucha atención al versículo 19 y si es posible subráyalo bastante. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pablo está diciendo que prefiere decir 5 palabras con entendimientos para edificar la iglesia que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pregunta: si Pablo hace esto, ¿por qué tú llegas a la iglesia a formar un escándalo y más bien perjudicas la concentración, la reverencia de otros? Más bien lo espantas. ¿Por qué no más bien estudias la Biblia para que puedas presentar defensa con denuedo, dando testimonio y siendo carta abierta a tu hermano que está al lado? Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Quiero que sepas que este versículo yo lo viví con mis propios ojos y tengo que decirlo con mucha tristeza. Me invitaron a una iglesia en Caracas, fui con mi esposa y da la casualidad que en esta iglesia, cerca de esta iglesia, vivía una persona inconversa que su hija, una jovencita, estudiaba fotografía y les dije: vamos a encontrarnos en la iglesia. La señora se puso en primera fila y nunca había entrado a una iglesia cristiana.
Bastaron los primeros minutos de alabanza para que las primeras 5 filas de la iglesia empezara con su escándalo y algarabía. Yo nada más le veía la cara a esta señora y a mí me daba pena de lo traumada que estaba, lo horrorizada que estaba, espantada por completo. Y esto es cierto, esto es bíblico. Entra un incrédulo y ve que todo esto está sucediendo. Es mentira que piensa que es un obrar del Espíritu Santo. Lo que dice es, están locos, a diferencia cuando tú estudias la Biblia y la desarrollas sistemáticamente. ¿Qué pasa cuando un indocto o un incrédulo va a una iglesia que está bien preparada, que se discipula, que lee la palabra, que tiene herramientas apologéticas, que estudia escatología, que sabe defender la escritura con cualquier disciplina? La respuesta te la da Pablo en el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. ¿Y qué pasa con este hombre? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Este hombre empieza a ser confrontado con la palabra, porque la palabra es de 2 filos que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos. Este hombre empieza a reconocer que necesita del arrepentimiento, que necesita conocer el evangelio. Este hombre ya no se siente bueno, porque este hombre está siendo confrontado por una iglesia bien cimentada. ¿Y qué hace este hombre? Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Tú estás viendo la diferencia bíblica abismal del versículo 23 al 24? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí viene la regulación clara de este don. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia. Calle en la iglesia y hable por sí mismo para Dios. Muchos hermanos borraron estos versículos de la Biblia. Aquí Pablo está dejando claro que si tú quieres hablar en lengua, sea por 1, por 2, a lo más 3, cada uno por su turno, y que alguien interprete para saber lo que está diciendo. Si no se hace de esa forma, usted calladito se ve mejor, y en su casa, encerrado, grite todo lo que usted quiera gritar, pero no afecte la reverencia de la iglesia. ¿Por qué entonces, si está tan clara la regulación del don de las lenguas, por qué encontramos iglesias, por qué vamos a células y encontramos personas que empiezan a orar y de repente se desaparecieron? No se entendió más, se borraron los subtítulos, hay interferencia, no sabemos qué están diciendo. ¿Por qué sucede eso si aquí hay una regulación clara de un apóstol que se llama Pablo, que es una autoridad dejada por Cristo? Por otra parte, y como punto final, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿No es cierto que un hermano en la fe puede entrar en trance con una risa que no sabe contener, o que se desapareció y entró el espíritu y empezó a hablar, o tiene un don de lenguas incontrolables? No es cierto. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Siempre estoy consciente y sé lo que voy a hacer, porque el Espíritu Santo no me invalida. El Espíritu Santo opera y trabaja en comunión conmigo. Yo nunca estoy por fuera, yo nunca entro en trance, yo nunca tengo que perder la reverencia. Siempre estoy, el espíritu del profeta, sujeto al profeta, y el Espíritu Santo trabaja con mi espíritu. Querido hermano, si tú alguna vez has cometido este error, y por este error posiblemente has sido piedra de tropiezo para otros pequeños en la fe, para incrédulos,
Es una oportunidad para arrepentirnos. Es una oportunidad para estar más cerca de Dios. Es una oportunidad para estudiar más la palabra, para aprender más de la palabra. Más vale corrección a tiempo que amor oculto, dice la Biblia. Es una oportunidad para pedirle perdón a Dios, porque muchas veces nos dejamos llevar por tendencias y no estudiamos su santa escritura.